Bienvenidos a Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Abraham Sangüesa, quien es director del Teatro Antifaz y también director del Festival Internacional de Danza y Teatro FINDAS, que ya lleva 7 versiones, Abraham. 7 años. 7 años, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para conversar un poco de todo lo que hace la compañía Antifaz, que no solamente es el Festival de Teatro, está la Escuela de Teatro Antifaz y otros proyectos sociales que estamos ahí embarcados con diferentes empresas. Oye, partamos un poco por el principio. Tú eres una persona que siempre tuvo una vocación por el teatro, un interés, una inquietud. Yo entiendo desde que estabas en la enseñanza media prácticamente, o a lo mejor antes, no sé. Y has sido un tipo absolutamente perseverante, digamos. Si hay algún premio que darte, te da la perseverancia, ¿no? Nunca has tirado la esponja en el ámbito de la cultura. Sí, bueno, la verdad es que yo empecé a hacer teatro cuando tenía 8 años y empecé con una escritora y dramaturga iquiqueña muy reconocida, que es la señora Iris de Caro. Con Iris de Caro, sí. Bueno, ella actualmente ya tiene su edad, está retirada de las tablas, del mundo social, prácticamente muy poco se le ve, pero mis inicios fueron con ella y bueno, ella en el fondo fue quien me apasionó por el tema de las letras y luego también me llevó al teatro y empecé a trabajar desde ahí. Y bueno, después fueron sucediendo varios cambios en el camino y hasta que llegué a lo que es la dirección. Que es totalmente distinto a estar trabajando como actor dentro de una obra donde a uno lo dirigen solamente, pero después llegué a la dirección y ahí empecé a conocer otro mundo que se acerca más a la producción además y bueno, ahí estoy, pues ya llevo más de 20 y tantos años sumergido en a la dirección de la compañía Antifaz. Oye, antes de pasar ahí al tema de Antifaz, ¿cómo recuerdas el Iquique de hace 20 años, de cuando estabas, digamos, o un poquito más yo creo, un poquito más de unos 30 años, en términos de la cultura? ¿Cómo estaba Iquique en ese tiempo? La verdad es que cuando nosotros partimos, de hecho no existían fondos concursables. No había nada de FNDR, ninguna cosa. Nada, no existía nada de eso y conseguir un financiamiento era prácticamente era una odisea. Ya. Y eran muy pocas las instituciones que en esos entonces apoyaban actividades culturales. Estaba todo muy limitado a un segmento social muy de élite, yo diría, en esa época. Y los proyectos de jóvenes, principalmente uno encontraba una puerta en las iglesias. En esa época se trabajaba mucho con las iglesias a través de los semilleros que ellos tenían de catequesis y todo eso, y de ahí iban naciendo pequeños grupos de teatro. Y uno trabajaba bajo esas circunstancias y como te decía no existían proyectos. Yo recién vine a saber de un fondo concursable el año 95. A través de la directora de Cultura de ese entonces, que tampoco existía el Consejo, en ese entonces todavía existía el Ministerio, o sea, estaba el Departamento de Cultura a través del Ministerio de Educación. Y creo que el 93 nace los Fondar por ahí más o menos, y eran a nivel nacional. Y justo en esa época yo estaba presentando una obra de teatro andino de Iris de Caro y ella nos vio y se acerca a mí y me dice que por qué no postula un Fondar. Yo no tenía idea de lo que era. Me dijo vaya a verme a mi oficina, yo le voy a pasar los formularios, todo. Y bueno, la fui a ver, me pasa el formulario y yo al principio dije ¿qué es lo que es esto? No entendía nada, era de un protocolo que había que cumplir. Y sin embargo lo preparé, nació un proyecto, porque traté de documentarlo lo que más podía. Y en esa época no existía tampoco el Fondar regional, era solamente a nivel nacional. Por lo tanto, todos los proyectos que se presentaban en la región iban a un saco de donde se elegían, por decirte, 10 proyectos. Y eso un iba saco a en Santiago. En Santiago. Claro, a Santiago. Y donde tú competías de igual a igual con todos los grandes del mundo de las artes de esa época. Y dentro de esos 10 proyectos iba el mío y lo gané. Y fui el único proyecto en el área de teatro de ese año del 95 que me adjudica un proyecto a nivel nacional. ¿Y qué pasaba en otras áreas, ponte tú, en la música,
en la pintura, también la precariedad era más o menos similar, ¿o no? Sí, era similar, pero yo me recuerdo igual que en esa época, en el caso de la música, por ejemplo, que es mucho más independiente en el sentido que tú tienes una guitarra y puedes tocar en cualquier parte, o cualquier instrumento, tú te instalas en cualquier parte y puedes hacer tu trabajo. Yo me acuerdo que también en esa época se usaba mucho que los grupos grababan igual, pero en forma así como con una radio cassette. Y uno grababa su música, de hecho yo también grabé poesía con música, pero era todo muy artesanal. Y en la actualidad los jóvenes también están grabando música, pero ya con mucha más tecnología. Sí, me llama mucho la atención, en la actualidad hay jóvenes que uno por Facebook va viendo que tienen sus propios estudios de grabación, con computador, y de verdad que algunos me sorprenden. Y bueno, ojalá hubiésemos tenido eso hace 25, 30 años. Oye, pero tenían una ventaja, tenían el Teatro Municipal funcionando, ¿o no? Sí, bueno, cuando yo conocí el Teatro Municipal, todavía no estaba funcionando y estaba convertido en un cine. Ah, ya, tú conociste el Teatro Municipal cuando fue cine. Como cine, y con pulgas y tierra, pero era bonito igual. ¿Sí? Hasta yo me pegué, creo, ahí detrás de la pantalla, una vez que pasé por detrás de la pantalla del cine municipal. Pero fue, así lo conocí, después vino la restauración, y los primeros años, bueno, era un sueño pensar en presentarse en el Teatro Municipal. De hecho, nosotros como compañía siempre anhelábamos poder llegar con alguno de nuestros trabajos al Teatro Municipal, pero en ese entonces era muy, muy de élite, cuando fue restaurado la primera vez, y era casi imposible que un grupo local pudiera presentarse ahí. Estamos hablando de los años, de los finales de la dictadura, digamos, en la época de la Mirta Duós, ¿no? Cuando fue alcaldesa Mirta Duós. Cuando 88, lo restauró por ahí, Mirta Duós, antes de que entrara, o sea, estaba todavía el gobierno de Pinochet. Claro. Oye, ¿y cómo es la situación hoy en día? O sea, si nos trasladamos 20 años después, ¿cierto? Un poco más incluso, ¿cómo es la situación hoy día? ¿Cómo ves tú, digamos, el mundo de la cultura aquí en Iquique? Bueno, yo creo que el mundo de la cultura en estos 20 años ha sufrido distintos cambios, y obviamente que han sido cambios muy positivos. Igual seguimos quejándonos, sí. Yo creo que el tema de la cultura da para mucho, pero si esta misma gente joven que está en la actualidad, que se queja porque falta esto, porque falta esto otro, hubiesen estado 25 años atrás, como partimos nosotros, o sea, las demandas serían, pero miles. Yo creo que se ha mejorado en todo, pero también ha tenido que ver, o ha jugado un rol importante los propios artistas, en que se hayan generado todos esos cambios, que se hayan creado estos fondos concursables, tanto el Fondar, que después nace Pequeñas Iniciativas Culturales, porque partió siendo Pequeñas Iniciativas Culturales, primero donde los proyectos, cada proyecto no podía costar más de 2 millones de pesos, a lo más 3 millones. Pero después esto se transforma en un 2%, y se crean las políticas culturales, tanto por el Consejo, y también nace una política cultural que tiene que ver con el gobierno regional. Pero vuelvo a insistir en que todo esto no hubiese sido posible si no hubiese habido presión de los propios artistas. Todos estos cambios es porque en algún momento de la historia los artistas han hecho presión de tal manera que se producen todos estos cambios que lo han beneficiado en su momento a ellos, y que han seguido beneficiando a las nuevas generaciones. Cuando tú hablas de los artistas, ¿te refieres a un grupo también que viene desde los años en que tú comentas, trabajando sistemáticamente en el ámbito de la cultura, y también de nuevos integrantes, nuevas generaciones, gente joven, por ejemplo, que también se ha incorporado, o han sido más, digamos, entre comillas, viejos estandartes los que han hecho todo este movimiento? Bueno, yo creo que la parte gruesa de todos esos cambios se la llevaron los artistas que son antiguos, que muchos ya, algunos de ellos ya no están, algunos han fallecido. Compañías emblemáticas como por ejemplo el Tenor, que tuvo más de 40 años en las tablas, y algunas agrupaciones que en la actualidad siguen funcionando y que en su momento provocaron cierto movimiento, cierto ruido, que además fue apoyado por la prensa de la época. Yo me recuerdo muy claramente
que nosotros empezamos una pelea por el tema del 2%, que en ese entonces era Pequeñas Iniciativas Culturales, que todas las platas se entregaban en forma directa. O sea, tú ibas, presentabas una solicitud al intendente y estabas, el intendente podía decir que sí o que no. Entonces uno era no, como el no César. sabía, como no era concursable. Entonces, en esa época me acuerdo que empezó todo un ruido ahí que fue apoyado por la prensa de la época, y eso ejerció cierta presión sobre el intendente de la época, que creo que era Santiago, después entra Zapata, y por ahí se crea todo este Santiago movimiento. Vera y Patricio Zapata. Exacto. Ya. Y ahí, a raíz de eso, se empieza a hablar de una política regional cultural que lideraba, bueno, en esa época por Bernardo Guerrero, Guillermo Jorquera y otros académicos más, y se empieza a redactar la política de cultura regional, y ahí se crea primero 1%, que después pasó a ser 2%, pero en la actualidad, sinceramente, pese a que se patalea mucho, no veo que haya que los artistas se puedan agrupar de tal forma que puedan presionar más. Nosotros, yo desde mi posición, he tratado de poder unir a la gente para poder exigir algunos derechos que creo que no se han cumplido, pero no me ha ido muy bien, porque muchos son de pelean por detrás, y después cuando llega el momento, de hecho... Ya a la hora de los queos no se pronuncian. Claro. De hecho, por ejemplo, el año pasado, Julio Cámara, que debo decirlo sinceramente, uno de los cores y además presidente de la Comisión de Cultura del Gobierno Regional, que más se la ha jugado por el tema cultural en la región, él ha jugado un rol importante en el tema de la defensa del 2% y de los distintos cambios que ha sufrido este que estuvo a punto, a propósito de bajar a un 1,5, ¿no? Claro. Y ahí él también fue una de las personas que dio una lucha, y de la gente del medio, solamente 3 hablamos públicamente sobre el fondo y hablamos en contra de que se bajara al 1,5. Y dentro de esas 3 personas está quien le habla. Entonces, también ahí yo convoqué a los artistas a través de distintas redes para que pudieran manifestarse, porque era la única forma de evitar que el 2% bajara a 1,5. Pero la verdad es que nadie siguió. Nadie siguió, y después hemos solicitado algunos cambios a los cores dentro de cómo se evalúa, cómo se norman los proyectos, y también hemos invitado a los artistas para que trabajen en esas mesas de trabajo junto a los cores, que en este último periodo ellos han abierto las puertas del core, porque antes también era casi impensable poder llegar a hablar con los cores en su pleno y decir, oye, yo pienso esto otro. Pero sin embargo en estos últimos meses... Se ha ido democratizando el sistema, digamos. Exacto. Bueno, vamos a hacer un alto, Abraham, porque vamos a pasar a la parte, digamos, más del FINDAS, propiamente tal, en la segunda parte de nuestro programa, y cómo se hace para mantener un festival como este durante tanto tiempo y con la perseverancia que yo te señalaba al principio. Estamos conversando con Abraham Sangüesa, director del Teatro Antifaz y también del Festival Internacional de Teatro y Danza FINDAS aquí en nuestra ciudad. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.